esta parte del programa, cuando son exactamente las 5:15 minutos hora costa este en Estados Unidos, 6:15 hora Caracas, Venezuela, quiero darle la bienvenida a Gustavo Tovar, activista en derechos humanos, venezolano, escritor, poeta, director de la serie documental La Peste, que el devenir de la información nos ha retrasado este capítulo del que vamos a hablar hoy. Aunque antes vamos a referirnos a otras cosas. Gustavo, como siempre, bienvenido. Qué gusto tenerte con nosotros. Igual, es un gran gusto. Escuché tu introducción como siempre, con mucha admiración, pero quiero emplear este espacio también para celebrarte a ti y Dania, celebrar a Nitu Pérez Osuna, a celebrar a Ibellice Pacheco y a tantas otras periodistas venezolanas que han mantenido el rigor por la verdad, que han expresado de manera muy inteligente, muy lúcida y crítica el horror que estamos viviendo, porque no, se dice fácil, pero ser acusada o ser humillada o ser insultada por un tirano como Nicolás Maduro es sin duda alguna una insignia de moral que las eleva en esta pradera invernal que vive Venezuela. Y no por el cliché de que la mujer sea una flor, pero ustedes son la flor en este desierto venezolano de incertidumbre, de duda, de miedo, de frustración. Y yo celebro, yo creo que, Idania, este es el siglo de la mujer. Estoy convencido de ello y no lo digo de manera demagógica. Creo que el espíritu de la civilización está muy golpeado y la mujer madre ha llegado para curarlo y renovarlo. Creo que muchos de nosotros tenemos que aceptar esa realidad con humildad y bueno, y ofrecer nuestros servicios para este abono secular que tenemos por delante. Pero te aplaudo, Idania, ya sabes, mi admiración, mi hermandad, mi cariño, obvio, pero de verdad ustedes también merecen. Yo sé que hay que reconocer la labor de otras grandes mujeres, pero me atrevo a mencionarte en tu programa porque tú no lo harás, porque los venezolanos y las venezolanas te estamos muy agradecidos, querida. Gracias y hay que seguir. Mujer bella es la que lucha por sus ideales. Por eso es que la mujer venezolana es bella. Gracias, Gustavo. Gracias por tus palabras. No siempre es fácil recibir estas palabras. Refiere, Gustavo, para que entienda nuestra teleaudiencia, ayer Nicolás Maduro hacía referencia a mis colegas Ibellice Pacheco, Nitu Pérez Osuna y mi persona en su programa. Hablaba muy molesto sobre nosotras y lo que hemos escrito o dicho en relación a los actos públicos de Nicolás Maduro y a la poca gente que estos actos no son actos. Es cuando nos han dicho que llega a algún lugar y sale la gente y sale en cantidades y lo aplaude. Y hemos referido que esto no es así, que hay una diferencia entre el pueblo venezolano que acompaña a Maduro en algún momento o el que puede acompañar a María Corina Machado. No es por decirlo, simplemente mostramos imágenes y esto ha provocado un gran malestar. Y ayer nos hizo el honor de mencionarnos hablando de nuestro odio por Venezuela. Nada más lejos de la verdad. Creo que todas tenemos un profundo amor por Venezuela, extrañamos cada día a nuestro país, nos encantaría regresar y lo mantenemos vivo en esta lucha por el retorno a la democracia y a la libertad. Así que gracias por tus palabras. Quisiera hablar y no obviar en un día como esto, como el de hoy, Gustavo, a las presas políticas en Venezuela, que son muchas, son varias.
Y han sido muchas también en el pasado, Sí. Que de manera muy atroz han tenido que sufrir la realidad que ha impuesto, la realidad política que ha impuesto el régimen chavista. Esto tampoco es lugar común. Vamos a ver en el episodio de Injusticia cómo desde mucho antes o desde empezando el gobierno de Hugo Chávez, cómo se fue configurando un sistema legal, un sistema de justicia que permitiese atrapar sin juicio, encarcelar sin juicio, en algunos casos torturar de manera salvaje, incluso asesinar a los presos. Y hay muchas mujeres, recordemos el caso de la jueza Fiuni, que es paradigmático, ¿no? Ella toma una decisión que no le gusta al tirano y el tirano la encarcela de manera absolutamente arbitraria. Pero eso es una práctica, Idania, que no es nueva, lamentándolo mucho. Tenemos muchas conocidos que han pasado por ese drama y ahorita tenemos a otras más. Hablamos de Rocío San Miguel, que es un caso bastante, no solo emblemático, sino enigmático, porque nadie se explica que a una persona como ella la quieran encarcelar sin juicio, sin pruebas, sin nada. Y uno termina entendiendo, Idania, el metamensaje que hay detrás de eso. Y el metamensaje que hay detrás de los insultos a ti, a Ibellice y a Nitu. Y es tratar de intimidar a la mujer, tratar de intimidar a María Corina Machado, tratar de intimidar a Magali Meda, tratar de intimidar a todas esas heroínas que, sin importarle las consecuencias, están levantando la voz, se han levantado de sus butacas y han salido a dar un grito de libertad y democracia en Venezuela. Entonces, ahí en el episodio se observa con absoluta claridad y transparencia cómo esto es algo que se instaló. Esto no era así. Y es importante que nuestros amigos de América Latina, de Colombia, de Chile, de Argentina, de México, entiendan que este horror que estamos viviendo fue diseñado. Y lo que se vive en Venezuela, que a quien sea lo pueden meter preso, que nadie puede decir lo que estime, es algo completamente novedoso en las prácticas políticas venezolanas del pasado. Entonces, bueno, sí, algo que no cambiará, Idania, no cambiará. Esto es importante. Así Sí. como el presidente Milei dice no hay plata, nosotros decimos no cambiará el sistema de justicia de Venezuela mientras los tiranos permanezcan en el poder. No cambiará. Vamos a compartir con nuestra teleaudiencia ese capítulo, es el capítulo número 6 de La Peste, que se refiere precisamente, lo acaba de decir Gustavo, a la injusticia. Veámoslo y regresamos. Chávez fue el que decidió terminar con la independencia del Poder Judicial y apoderarse de la Suprema Corte. Transformaron la ley en el mecanismo perfecto para asfixiar a la población. Los pervertidos, como era de esperarse, pervirtieron la justicia. Injusticia. La horca de la libertad. Injusticia. Esta casa, desde hoy, es la sede de la Asamblea Nacional Constituyente. Desde que Chávez llega al poder y instala la constituyente del año 1999 es que nosotros empezamos pues a observar que estos cambios radicales que se realizaban pues iban a llevar a un esquema pues de modificación absoluta y de alguna forma de cambio de poder para el beneficio del gobierno a los efectos de utilizar el sistema judicial como mecanismo de persecución política, como arma de persecución sistemática de la disidencia. La Corte Suprema de Justicia de Venezuela se suicidó para evitar ser asesinada. El resultado es el mismo. Está muerta. Inclusive se llegó a lo que hoy día se denomina el efecto Fiuni, que por no tomar una decisión, Chávez particularmente, la mete presa. Entonces habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso, 30 años de prisión.
El sistema judicial está totalmente controlado. Cuando Chávez, un aló presidente, dice hay una jueza Fiuni que debería ser encarcelada, es encarcelada ese mismo día. O sea, no hay proceso, no hay nada. Está bien presa, comadre. Y yo pido que se le aplique todo el peso de la ley. Uno decía a la jueza Fiuni, le dijeron que haga una sentencia, no quiso, la metieron presa a la jueza y la violaron. Metafóricamente, no, realmente. Para además servir de ejemplo a todo el Poder Judicial para evitar que se tomasen decisiones contra el poder. Entonces los enemigos en ese momento eran los jueces independientes autónomos. Aquí se murió el Poder Judicial. Esta es la sentencia de muerte del Poder Judicial. Yo sí le pido y le suplico por mi hijo, porque yo estoy sufriendo mucho, porque mi hijo nunca había estado preso, mi hijo nunca había visitado un lugar preso. Uno a uno fueron encarcelando opositores, uno a uno fueron torturándolos y asfixiándolos. En la peste chavista, la injusticia fue la horca de la libertad. De la noche a la mañana se cambia la estructura de la Suprema Corte de 20 a 32 y se nombra 12 nuevos magistrados incondicionales del chavismo. A partir de esa fecha, el Poder Judicial se convierte en una entidad abyecta. Colocaron a un ratero, a un secuestrador como presidente del Tribunal Supremo de Justicia para que cumpliese sus órdenes. Y la justicia va a llegar, del tic-tac se transformó en el tum-tum, a llegarle a la casa. ¿Y la orden del tribunal? ¿No hay orden del tribunal? En este momento se están llevando a Iván Simonovic desde su casa sin autorización judicial. Me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías del debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas. La justicia era a golpes, con tortura, buscando doblegar la voluntad del pueblo, matándolos en vida. De hecho, la jurisprudencia de la Suprema Corte, que está dedicada a promover el socialismo bolivariano, y reniegan abiertamente de principios tan básicos como el de separación de poderes. Un Estado es democrático, señor Chávez, cuando se cumple con todos estos requisitos y muy particularmente con la separación e independencia de los poderes. Aquel país que no cumpla con esto tiene que salirse de la OEA y tiene que declararse dictador. Si ahí no hay cambios, hay que acabar con la OEA. ¿Para qué OEA? Y la OEA no sirve para nada. Venezuela no va a participar de ninguna actuación de la Organización de Estados Americanos. El chavismo, como el castrismo, hacen su propia legislación, pero en realidad, como decía, está hecha para los enemigos. La ley no está hecha para cumplirla. La ley está hecha para controlar a los demás. Bueno, me lo capturan. Si él se pone cómico, usted lo captura, pues infragante. Fue llevado hasta una tanqueta de la Guardia Nacional. Algunos, desesperados, exigían su liberación. Los integrantes de la Guardia lo esposaron y se lo llevaron, al parecer, sin orden de un juez. Están deteniendo simplemente por estar en el partido. No hice absolutamente nada, no hay una orden de detención. Soy una autoridad electa del municipio Sucre. No se lo lleven, no se lo lleven. No se lo lleven, que no se lo lleven. Se están llevando a Ledesma. Se están llevando a Ledesma. Y llevar a la cárcel a todos los que violen la Constitución, sean diputados o no. El que se coma la luz otra vez, va a la cárcel, compadre. Presos, torturados y hasta sodomizados, la peste chavista convirtió en campos de concentración las cárceles de Venezuela. Nunca Venezuela había conocido un sistema judicial tan genuflexo, tan vendido, tan arrastrado al Poder Ejecutivo como el que estamos viviendo. Uno ve a los magistrados gritando en la sala de sesiones del Tribunal Supremo de Justicia consignas políticas del presidente de turno. Es una cosa realmente vergonzosa. Creo que cuando se escriba de cómo se ha ejercido el poder en este momento en Venezuela, estaremos frente a una de las situaciones más desconcertantes, vergonzosas y tristes de nuestra historia.
Justicia, que me ayuden todos a que estos policías no queden impunes, porque como son policías del gobierno, eso duran 2 meses presos y después los sueltan. Este pueblo no termina de darse cuenta que la única manera es que unidos podemos salir de esta aberración que se ha llevado tanta vida útil. Lloramos porque la injusticia ha ahorcado nuestro sueño de libertad, porque ha asfixiado el amanecer de nuestro siglo. Venezuela es la nueva nación presa por el socialismo. Hasta a ti, que me ves, hasta a ti te va a llegar. ¿Crees que no te va a llegar? A ti te va a llegar la justicia cuando te toquen tum tum. No hay manera de no sentirse tocado, afectado, conmovido, sacudido después de ver, tengo que decir particularmente, este capítulo me impactó mucho. Y recuerdo las palabras de Gustavo cuando estrenamos el primero de los capítulos en el programa y yo le preguntaba ¿por qué la peste o para qué la peste? Y él decía porque es un archivo para la memoria, un registro para la historia. A nosotros que lo hemos vivido, a ratos se nos olvida. Y es bueno siempre recordar, porque hay que seguir levantando la voz a quien ha oprimido al pueblo venezolano y que ha terminado con las libertades. Te propongo, Gustavo, hagamos una pausa. Ya regresamos con los comentarios de este capítulo. Ya venimos. Regresamos con Gustavo Tobar, creador de este documental que recién vimos en su capítulo número 6 y que hemos ido compartiendo con él a medida que han ido publicándose cada semana. Gustavo, en algún momento señalaste que todo este horror había sido diseñado. ¿Te referías también a la toma del sistema de justicia? Sí, fíjate que, como he mencionado en otras ocasiones, los albores de la revuelta socialista venezolana, la revuelta chavista, y le llamo revuelta, más no revolución, porque es una vuelta al pasado, ¿no? Aquí no ha cambiado nada, aquí se han empeorado las cosas, y al pasado más aborigen. Pero siempre lo he dicho, que los albores de esto es la metodología de terror creada por Lenin y por Stalin en la Unión Soviética. Y en la Unión Soviética el primer eslabón en el control de la ciudadanía y de la crítica fue la justicia, idéntico. Igual en Cuba, recordemos los fusilamientos primarios a los que fueron sometidos muchos ciudadanos cubanos por no estar de acuerdo con las prácticas feroces de Fidel Castro. En Venezuela lo mismo. En Venezuela lo primero que había que desmontar era la Constitución, sin duda, después el sistema legal. No lo menciono en el documental, pero los que tenemos memorias recordamos que cambiaron jueces, cambiaron fiscales, cambiaron todo el sistema y lo pusieron a modo de Hugo Chávez. Ya ahí no había manera, que es una de las grandes conquistas de la civilización occidental, no había manera de que el ciudadano se enfrentase al poder porque el poder lo iba a aplastar a través de la ley y a través de la justicia. Entonces sí, Idania, esto fue de diseño. La primera parte fue esa, la segunda fue el sistema electoral, que también fue confiscado, y así cada uno de los poderes. En 2015 logramos conquistar la voz nacional que representa la Asamblea, y bueno, los diputados, tú lo sabes, han sido
presos, torturados y expatriados. No hay manera, y esto es dramático porque yo cada vez que veo este episodio que acabamos de pasar, y creo que por eso es que el chavismo está tan empeñado en que se censure y no se vea, cada vez que lo veo me conmuevo, porque sigue absolutamente vigente, Idania, hoy lo que ahí vimos. A quien sea le tocan la puerta y el tic-tac se convierte en una prisión, en un drama, en un horror, en una familia fracturada, en una gente escondida, perseguida y está ahí. Entonces, obviamente, conmueve saber Claro. que eso permanece ahí y que nos quieren aplastar, ¿no? Ahora, dentro de, digamos, de este contexto y de este todo sigue allí y nos quieren aplastar, dentro de nuestro aquí y nuestro ahora, ¿cómo caminamos hacia un proceso electoral dentro de este marco? Mira, yo pienso y creo que tenemos una oportunidad única. La esperanza de los pueblos se materializa con centenares o miles o decenas de miles de sus representantes ocupando las calles de los países, básicamente añorando justicia, libertad, democracia. No democracia en todo, porque te voy a mencionar, desde las pirámides egipcias, cada vez que se quería deponer, es decir, desde la antigüedad, cada vez que se quería deponer a un tirano, los pueblos se unían y se volcaban a las calles, iban al palacio y, bueno, ejercían lo que les competía, que era la legítima defensa contra la tiranía. Eso está pasando hoy en Venezuela, Idania. María Corina ha logrado lo inconcebible. El milagro de nuestro tiempo es volver a recuperar no autómatamente, sino conscientemente la esperanza de la nación. Y esto es algo que no solo agrupa a los que hemos hecho oposición durante todo este tiempo, sino también a los propios chavistas que absolutamente frustrados, decepcionados y obviamente engañados se han volcado a apoyar a María Corina. Esto yo no lo veo solo electoral, Idania, y eso lo tengo que mencionar. Sí. Yo creo que hay un nuevo liderazgo que se ha organizado y al margen de lo que quiera hacer Maduro y probablemente con sus facilitadores alacranes de la oposición, al margen de eso, hay algo que está ocurriendo y es nuevo, algo está cambiando. Si eso se organiza y si eso enfrenta y desafía como hacen los pueblos al poder, y Dania, esto cambió. O sea, yo no estoy diciendo que sea inmediato, estoy diciendo que la historia no se equivoca y estamos en un evento que es inédito durante todos estos años. Quizás se vivió cuando el movimiento estudiantil, pero eso eran los estudiantes. Aquí son amas de casa, enfermeras, médicos, estudiantes, exchavistas, motorizados, obreros, campesinos, agricultores. Venezuela se levantó. Profesores, maestros, claro. Hay una mujeres, muchas mujeres, por cierto. Muchas mujeres. Yo pienso lo mismo, es decir, y me llamaba la atención hace unos días que le leía un comentario a Milagro Socorro, periodista, una de nuestras mejores plumas en Venezuela, que decía exactamente eso. Colocaba un video de alguien en una manifestación política diciendo lo que sentía, y ella decía, no estoy viendo esto en los análisis políticos. Algo está cambiando y no lo estoy viendo en el análisis. Es un proceso inédito, lo acabas de decir. Por inédito, puedo preguntarte o puedo decir, nadie sabe qué va a pasar, Gustavo. Es decir, la esperanza es una, la realidad es una, pero precisamente por ser inédito a lo largo de todos estos años, de este proceso político y social que ha vivido Venezuela, nadie sabe hacia dónde vamos. Probablemente nadie sepa el resultado, pero algo sí sabemos, que si María Corina Machado nos llama a los venezolanos que hemos luchado, que estamos en el exterior, para dar la última batalla de movilización moral,
e invita al Fondo Moral y Ético de Venezuela para que juntos, en una cruzada final que seguramente va a ser traumática, si eso ocurre y tenemos la madurez de asumir el reto histórico como lo han hecho los grandes próceres de nuestra patria y de América Latina y del mundo, y Dania, no hay manera de contener a millones de venezolanos. No hay manera. No hay armas, no hay fuerzas malandras, no hay sistema de justicia, no hay manera. La historia no se equivoca. Y creo que estamos en ese punto. Creo que lo que intenta el chavismo es aplacar, aplastar ese fervor. Está en nosotros apoyar a María Corina y al pueblo, unirnos a la nación en esa gran demanda de libertad y de justicia. El momento pienso igual que Milagro, es un momento muy particular que nadie está leyendo. Gustavo Tovar, gracias por acompañarnos como siempre. La próxima semana estaremos con un nuevo capítulo.